Bueno, los niños pueden ir con Nayeli a la clase que ella da. Las dos canciones que cantó nuestro hermano Pepe, y buenos días a todos ustedes, good morning to everyone. The songs that Pepe sang today have to do with the enemy, and we sang the first song in English, and it talks about your enemies. And really, the biggest enemy, of course, is the devil, and he's going to use everyone and everybody, everything possible to discourage you from being a Christian. And understand that, and I have the same situation sometimes in my own family, that the devil is going to use your family members to discourage you from serving Christ. Nosotros acabamos de cantar con el hermano Pepe dos cánticos acerca del enemigo y del estar en el ejército. Y muchas veces el diablo es, claro, él es el enemigo número uno y él quiere usar nuestra familia. Y hasta en mi propia familia hemos batallado con nuestros familiares carnales. Y créeme, Satanás usa tu familia carnal para desanimarte. Y necesitas pegarte al Señor y confiar más en Él durante los tiempos que tú estás en la batalla con el diablo por medio de tu familia o lo que sea. Y ser soldado no es nada fácil. Ir a la guerra, enfrentar al enemigo, no es nada fácil. Es para los valientes. Y cuando tu compañero, tu amigo, soldado a tu lado se le mata, o parte de su cuerpo es quitado por una bomba, no es fácil seguir. No es nada fácil seguir. You know, we just sang about being in the army of the Lord and to be in combat. And you have to be brave to go to combat, to be a soldier. And you're in a war. You're in a spiritual war if you're a Christian. And you have to be brave. And if your best friend who is beside you in the battle and he's a soldier beside you gets killed, it's hard to keep going. But the brave keep going, and the brave keep fighting, and they overcome. Nosotros empezamos la semana pasada hablando de Isaías capítulo 61, y yo quise empezar hoy contándoles acerca de una cantina que está en la línea de Alabama y Georgia. I wanted to begin my sermon today telling you about what is really just a bar. It's on the state line of Georgia and Alabama, and I drive by it all the time. And I've seen several owners who have tried to give life to this bar, is what it basically is. And they have bought it, and they've tried to get people to come. They've redecorated, and they've tried to get people to come, and nobody wants to come to this bar. Yo he visto a varios dueños comprar la cantina que está en la frontera del estado de Georgia y el estado de Alabama, y he visto varios dueños adornarlo, decorarlo, reformarlo, intentando que entraran personas en la cantina, y han fracasado. Y ahora hay un nuevo dueño que acaba de comprarlo hace un par de meses, y él puso un letrero enorme justo en el estacionamiento de la cantina. Y allí pone el letrero vape, tabaco, cerveza, CBD, kratom, keno, lotería, o sea, todo lo que ofrecen en la cantina para la gente. ¿Y por qué? Porque él quiere que pase gente a su negocio. Y es lo que él está ofreciendo a sus clientes. You know, just recently, after another owner bought the bar that's on the line, and it's a pretty good ways outside of Rome, Georgia, he put this big, huge sign up. It's about as long as from here all the way to that wall. And it's got vape, tobacco, beer, CBD, kratom, keno, and the lottery. And obviously what he's trying to do is he's trying to get people through the door of his business.
and I don't know if he'll be able to be successful or not. Pero hermanos y visitantes, nosotros en el reino de Dios hacemos lo mismo, pero no es con vaping o con tabaco o con cerveza o con marihuana, CBD o lo que sea, es con cosas espirituales. Y si tú tienes interés en cosas espirituales, si tú tienes interés en la vida eterna, van a estar alertos tus oídos a lo que yo voy a decir en este día. Si te interesan las cosas eternas. You know, if you're interested in being a spiritually minded person, if you're interested in eternal life, if you're interested in a spiritual life, I'm going to be offering you with a big, huge billboard the blessings that you can have in Christ. Because I want to tell you something. Everything about kratom and CBD and marijuana and beer and tobacco, they are temporary. They only last the pleasure that you get from them a very short time. But what I offer you from the scriptures and God's word is eternal. It will feed your soul. It will make you feel a joy inside of you that no physical outside material thing can give you. Y nosotros estuvimos mirando el capítulo 61 de Isaías. Y quiero que leamos juntos otra vez los versículos que miramos la semana pasada. Let's go all to Isaiah chapter 61. We started this the lesson last week with Isaiah chapter 61. And to keep in mind that Isaiah was written about 700 years before Christ came. And it was prophesied what Jesus would do for the people who would be in his kingdom, who would be under his kingship, under his lordship. El libro de Isaías fue escrito como 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y que tengamos en cuenta que Él está diciéndonos lo que tendríamos en el reino con el Rey Jesucristo. Y notamos lo que dice en Isaías 61, verso 1. Look with me at chapter 61 of Isaiah in verse number 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido, o me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La semana pasada, estando en Rome, Georgia, yo leí este texto con una señora divorciada. You know, last week when I was in Rome, I read this same text to a woman in Rome, Georgia. Yo no supe que ella perdió su matrimonio porque su esposo pastor se fue con otra mujer. Yo no supe que ella, sus dos hijos, por irse su papá, cayeron en la droga y estuvieron adictos a la droga por mucho tiempo. Yo no supe que esa mujer había sido tan afligida en su vida por más de 15 años cuando yo leí este texto. Pero el Espíritu me dio este texto para leer y explicar a ella. Y ella es ciudadana, es de Guatemala, es ciudadana americana. Tiene un carro nuevo, es dueña de su propia casa. Es una mujer
bien arreglada físicamente y materialmente. Pero cuando yo empecé a leer estos textos, este texto acerca de ser abatido, quebrantado de corazón, afligido, ella empezó a llorar. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes llenar este edificio de billetes de 100 y tú puedes tener todo este dinero, pero nunca vas a tener lo que te ofrece Jesucristo. Ella con su ciudadanía, con su buen trabajo, con su carro nuevo, con su casa ya comprada, todavía estaba afligida en su corazón. Estaba quebrantado en su corazón, porque todavía lleva la maldad y el dolor en su corazón que lleva por el divorcio de su esposo, que lleva en su corazón por lo que pasó con sus hijos en la droga. You know, when I read this text to a lady last week in Rome, Georgia, about having affliction, about having your heart broken, about converting your from going from ashes to glory, from being sorry because of someone who's passed away to joy, and a spirit of happiness instead of anguish. I didn't have an idea when I read this scripture to this woman last week that she had lost her husband because he had become a pastor of a church, and he ran off with some other woman. I didn't have any idea that this woman had, because of the hurt in her family, had 2 boys to get on drugs who almost lost their lives because of overdoses to drugs, and they had been in rehabilitation. I had no idea that she had suffered so much for 15 years of her life. But she, as she read these verses, began to cry. Because even though she has citizenship in this country as a Guatemalan woman, even though she's got a brand new car, even though she has a really good job and her house is paid for, all of that stuff is never going to fill the void that you have for God. And it's never going to deal with the things that cause us the greatest pain, the mental anguish, the spiritual anguish, because we don't have Christ. And if you go with me to Luke chapter 4, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesús, 700 años después, se para en la sinagoga a leer este texto. ¿Y qué es lo que él dice? Cuando él se para en frente de los que están en la sinagoga y lee este texto de Isaías 61. You know, what is Jesus 700 years later, as he stands up in the synagogue and reads this verse, what does he say? What does he say about Isaiah chapter 61? ¿Qué dice Cristo acerca de Isaías capítulo 61 cuando él lee este texto y luego da el libro de Isaías, el rollo del libro de Isaías? Enrollando, dice, el libro lo dio al ministro. Vamos a leer en el capítulo 4, verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. This is Luke chapter 4, verse 14, down through verse 21. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Do you know Jesus Christ? Do you have what Jesus Christ offers in this verse? ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Tú tienes lo que Jesucristo ofrece en estos versículos? Libertad,
sanación para los quebrantados de corazón, libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántas personas están en la cárcel del diablo, esclavos de sus vicios, porque no están bien interiormente? You know, it says here that Christ gives liberty to those who are oppressed by the devil. How many people are in the prison of the devil? Imprisoned by shame, imprisoned by guilt, imprisoned by some habit that they have that the devil is using to destroy them, to take away their happiness, take away their health, take away their hope. Jesus is the answer. Jesus is the answer. Y Él nos promete muchísimas cosas espirituales si nosotros si estamos dispuestos a servirle y obedecerle. Jesus Christ promises us many spiritual blessings. The blessings that are enumerated in the book of Ephesians. Vamos a Efesios capítulo 1, número 1. Y vamos a ver lo que dice él aquí en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo. In Ephesians chapter 1, we have many promises of spiritual blessings in Christ Jesus. The blessing of hope, the blessing of forgiveness, the blessing of peace, the blessing of joy. All of the things that Jesus Christ offers us in His kingdom. In Ephesians chapter 1 and verse 3, in Efesios capítulo 1, verso 3, y estamos repasando lo que estudiamos la semana pasada. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. In Christ, he says, we have all spiritual blessings in heavenly places in the relationship that we have with Christ. He doesn't promise physical material things here. He says all spiritual blessings are found in a relationship with Christ. Él no promete cosas materiales aquí. Él promete toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si leamos, vamos a seguir leyendo en el capítulo 2. Let's continue reading in chapter 2. Dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. In Him, Christ, He gave us life when we were dead in trespasses and sins. This is the kind of blessings Christ offers to us. Life. Life when we're dead in trespasses and sins. What did God tell Adam and Eve in the garden? He said, listen, you can eat of all these beautiful trees in here. You can eat of all the fruit of all of these trees. But there's one tree right over there that's prohibited. You don't touch it. Because if you touch that tree, and if you eat from that tree, you're going to die. El Señor dijo a Adán y Eva, la primera pareja, ya pueden comer de todos los frutales aquí, todos los árboles, su fruto. Disfrútalo. Pero este árbol aquí es prohibido. Ustedes no deben comer de este árbol, porque si ustedes comen de este árbol en el día, dice el Señor a Adán, en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos los que hemos pecado en contra de Dios, lo mismo que pasó con Adán y Eva cuando comieron del árbol, pasa con nosotros. Morimos espiritualmente. Y Romanos 6 dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Es muerte. You see, the same thing that happened to Adam and Eve when they ate of that tree happens to us. God told Adam, and Adam told Eve. God says, in the day that you eat from that tree, you will die. And the greatest spiritual blessing that God gives to us is what Adam and Eve lost. That is communion with God
It is walking with God. It is forgiveness of sins. They lost paradise. They lost the communion with God when they disobeyed Him, but Christ gives it back to us again. Ellos perdieron la comunión con Dios, el paraíso en el jardín, porque pecaron, pero en Cristo nosotros podemos tener lo que ellos perdieron y nosotros sabemos la poesía tan famosa que hemos aprendido en la escuela, el paraíso perdido, Cristo lo recuperó. Por eso vemos en el verso 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida, vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. He says He gives us life when we were dead in our trespasses and sins. That's the greatest blessing, the greatest spiritual blessing that we can have in Christ. Verso 2. Verse number 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú andas muerto, tú andas con el príncipe de la potestad del aire. When you are dead in trespasses and sin, you are walking with the prince of the power of the air. That's the devil. And you are a child of disobedience. Verse number 3, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. When you are running with the devil, you're dead in trespasses and sin. You are by the natural man, you are a child of wrath because of living according to your flesh. But God, verse number 4, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even being dead in our trespasses and sins, He gave us life with Christ, and by grace we are saved. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La bendición más grande que Cristo puede darnos en Él es vida. Es deshacernos, dejar correr con el diablo. Es en vez de ira, bendiciones de Dios. The greatest thing that Christ gives us in Him is life. When we were dead in trespasses and sins, when we were running with the devil, when we were a child of disobedience and a child of the wrath of God, He gives us life. And that's the greatest blessing that we can have spiritually in Him. And all of these verses up here in Ephesians list the many blessings that we have in Christ. Todos estos versículos que vemos aquí son una lista de las muchas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y todo el libro de Efesios enumera las muchas bendiciones que tenemos. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Let's go to 2 more, please. Let's go 2 more. Keep going. Just keep on going to the next slide. There you go. Hay errores que nosotros cometemos en cuanto a estas bendiciones que vienen en Cristo Jesús, en una relación con Cristo. There are errors that we commit which cause us not to enjoy the blessings that Christ gives to us. There are many opportunities that we can have in Christ, but we don't enjoy the opportunities and the blessings because we don't know the time of these blessings. When did the kingdom come? I heard a guy on the radio today saying the kingdom hadn't come yet. The spiritual kingdom of Christ hasn't come. Was He king? Can we enjoy spiritual blessings with Christ in a kingdom that hasn't even come yet? Escuché a un señor hoy en la radio decir que el reino de Cristo no ha venido todavía. ¿Es rey? ¿Cristo? ¿O va a ser rey? ¿Vamos a ser bendecidos luego en un reino físico? No. Las Escrituras nos enseñan que Cristo es la persona que vino a establecer su reino y cumplir todas las profecías que nosotros vemos en las Escrituras. Vamos a Gálatas capítulo 4. Let's go to Galatians, which is the book before Ephesians. And what does it say about the fullness of time? What does it say about Christ when He came to the earth
And he came to accomplish everything that we find in the scriptures about him. In Gálatas capítulo 4, Galatians chapter 4, verses 4 through 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el cumplimiento del tiempo. What is the fullness of time that he's talking about here? He's talking about when Christ came and he fulfilled all the prophecies that are prophesied about him in Isaiah, in Jeremiah, and Ezekiel, and Daniel. And we have the blessings. Are we going to have to wait for those blessings? Are we going to have to wait for him to come again and establish his kingdom? Why in the world do we believe that Christ came to this earth to accomplish something and he couldn't do it? He couldn't accomplish it. He couldn't set up his kingdom. Men killed him, and it kept him from setting up his kingdom. I don't believe that for a second. I think the kingdom was established in the fullness of time, and we can enjoy all the spiritual blessings that he has for us today, right now. And we're not going to have to keep waiting for him to come again and try again to establish his kingdom on the earth. Nosotros creemos que él estableció su reino cuando él vino. Y nosotros tenemos todas estas bendiciones espirituales disponibles ahora mismo. ¿Cómo es que creemos que Cristo vino con un propósito a la tierra, pero no pudo desarrollar su propósito? No pudo establecer su reino y darnos toda bendición espiritual en su reino. Vamos a ver en 2 de Pedro, donde estuvo leyendo el hermano hoy, 2 de Pedro capítulo 1. Let's go to 2 Peter chapter 1. It's not on the presentation up here, but I would like to read this verse with you. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en su vejez? What did Peter say in his old age about all the things that God has given us in the kingdom, in the spiritual kingdom of Christ? He says, all things that pertain to life and godliness have been given to us by his divine power. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, eso quiere decir la vida física y la piedad, la vida espiritual que tenemos con Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. It says he has given us all things that pertain to life and godliness. Do you want to live a full life? What do you want? Do you want the wine that Jesus gives us, which represents prosperity and abundance? He changed the water into wine at the wedding feast of Cana. The wedding feast, they didn't have wine. They came to Christ. He changed the water into wine. You can have an abundant life physically, but you can also have a life with God because he brought us, 2 Peter chapter 1, 3 and 4, all things that pertain to life and godliness. And you can have it, he says, we can be participators, we can be partakers of the divine nature. We can be like God. Literally be spiritually minded, live in such a way that people see God in us. There's another error that we commit when it comes to these blessings. And it's us hoping for material blessings instead of the spiritual blessings. When we come to church, we want physical things by serving the Lord. It's a huge error for us to do that. Many churches offer physical blessings
instead of spiritual blessings. They offer physical help instead of spiritual help. And we look in verse 3 of Ephesians chapter 1, and it says, all spiritual blessings are in Christ Jesus. Do you want the spiritual or do you want physical? ¿Qué es lo que quieres? ¿El temporal? ¿Lo material? ¿O quieres lo que es espiritual? Lo que dura para siempre. Y nota aquí lo que dice. Jesús dice, yo soy el príncipe de paz. Yo te doy paz. Cristo dice, yo soy el Cordero de Dios, te doy salvación. Yo soy el fundador de la fe, te doy esperanza. Soy el ancla de tu vida, te doy gozo. Todos nosotros queremos paz, queremos salvación, queremos fe o esperanza, y queremos gozo. Jesus Christ says, I am the Prince of Peace. I will give you peace. I am the Lamb of God. I give you salvation. I am the founder of the faith. I give you hope. And there are so many hopeless people today. So many hopeless people who are clawing and scratching for material things. They even go to church hoping for more material things. And they don't have any hope. They don't have hope because they don't have faith. Christ is the founder of the faith. I give you hope, Jesus says. I am the anchor of your life. I give you joy. Why in the world are we going to go to Christ looking for material things when we can have the spiritual things that He offers us in abundance? Let's go to John chapter 6. Vamos a Juan capítulo 6. Recordamos que Cristo dio de comer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Y el día siguiente están buscando a Cristo porque ya tienen hambre otra vez. Y Cristo les dice, ustedes me están buscando para comer, para físico, lo físico. You know, Jesus Christ fed 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. And the next day, when they're hungry, they look for Jesus. Verse 22 of John chapter 6, el día siguiente, Juan 6:22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice Cristo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y después Jesús enseña lo que es el pan de la vida, es Él, y participar con el pan de la vida. After Jesus tells them you need to work for the meat that does not perish, work for spiritual life, work for relationship with God, Jesus begins to tell the people He is the bread of life, and they have to eat His flesh and drink His blood to have this life. Jesús dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. Y muchos se fueron. Muchos dijeron, esto no es lo que queremos nosotros, y se fueron. Dice verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Verse 66 says, from that time on, when Jesus said, you have to eat my flesh and drink my blood, many of His disciples left Him. Verse 67, 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hablando con sus apóstoles, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Qué te interesa realmente? ¿Una buena vida aquí o la vida eterna? What really interests you? Do you want a good life here or do you want eternal life? Jesus Christ, Peter says, Lord, who are we going to go to? You have the words of eternal life, and I want to tell you something. It's not easy. If you want to be a follower of Christ, your life might end up on the cross. You might die for your faith, but you will gain eternal life. You will gain something you cannot buy with money. You can only get it in Jesus Christ. A lo mejor tú vas a morir por tu fe como Cristo murió en una cruz. Pero tendrás algo que no puedes comprar con el dinero. There's another error that we commit, and that is having spiritual blessings and desiring to have material blessings. Hay otro error en cuanto a las bendiciones espirituales que Cristo nos ofrece, y eso es tener las bendiciones espirituales y querer materiales. Nosotros los que somos hijos de Dios debemos dar gracias y estar muy contentos con lo que Dios nos da. Y no estar codiciando las bendiciones materiales que hay en el mundo. Let's go to the next one. En el Viejo Testamento, los israelitas tenían a Moisés para guiarles. El poder de Dios obró a través de Moisés. You know, in the Old Testament, the Israelites had Moses. And the power of God worked through Moses. It worked through Moses to give them freedom from the slavery in Egypt. El poder de Dios obró por medio de Moisés para librarles de la esclavitud en Egipto, donde las madres estaban pariendo sus bebés y tirándolos a los cocodrilos. You know, the power of Moses that God used through him to give them liberty from the slavery in Egypt, where the mothers were throwing their babies to the crocodile and having to work every day as slaves. Moses gave them freedom from that slavery. El maná del cielo que Dios les dio para darles de comer todos los días. El agua de la roca en el desierto cuando estaban en camino a su tierra prometida. You know, God used the manna to feed his people. He would have Moses strike the rock and water would come out when they were thirsty. He gave them protection and direction by the cloud and by the pillar of fire. Dios usó la nube para protegerles y dirigirles, y el pilar de fuego para dirigirles en el desierto. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Estaban deseando tanto regresar a Egipto por la comida que nunca llegaron a su tierra prometida. You know, these people had Moses, they had the power of God, they had the direction of God, they had the protection of God, they had the provision of God, but they didn't make it to their promised land because they wanted to go back to Egypt because of the food that they ate in Egypt. How in the world could people like this lose their promised land that flowed with milk and honey because of the food that they ate in Egypt? Are you changing the blessings of God for food and for fun in the world of the devil? ¿Estás cambiando la bendición de Dios y la esperanza que Él nos da por la comida y la diversión del mundo del diablo? Let's go to the next one. El último error que cometemos cuando tenemos tantas bendiciones en el Señor es que nosotros no estamos contentos con lo que tenemos. Los israelitas perdieron todo lo que tenían en Dios, la provisión, la protección y la esperanza de su tierra prometida, porque no supieron dar gracias por lo que tenían. You know, the Israelites lost everything that they had in God. The provision, the protection, the hope of their promised land, because they didn't know how to be thankful for what God was giving them. Ellos no supieron dar gracias a Dios por lo que ellos tenían con Él, yendo a su tierra prometida. Y el apóstol Pablo dice en el
capítulo 5 de Efesios, verso 20, que en todo debemos dar gracias a Dios, agradeciendo lo que Él hace por nosotros. Efesios 5, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He says in Ephesians 5:20, always giving thanks for all things to God and Father in the name of Jesus Christ our Lord. ¿Cuántas personas han perdido su esposa y su familia por no saber agradecer a su esposa y su familia? Por las cosas del mundo. What happened? What happened to your wife? I lost her. ¿Qué pasó con tu esposa? La perdí porque no supe apreciarla. ¿Qué pasó con tu familia? Yo perdí mi familia. ¿Cuántas personas hemos encontrado sentados en la calle? Un hombre mexicano que encontramos el año pasado en Cumming, donde vive mi hijo Bill. ¿Dónde está tu esposa? La perdí. ¿Dónde está tu familia? La perdí. Porque yo tomaba mucho y no supe apreciar a mi esposa y mi familia. You know, man, that we ran across in Cumming last year, sitting on the street. I said, where's your wife, man? I lost her. Where's your family? I lost my family. Because I was drinking and I didn't know how to appreciate my wife. I didn't know how to appreciate my family. You know, how many people lose what they have, the good life that God gives us, because we don't know how to appreciate what we have. Y el trabajo que tenías, el buen trabajo, oh, lo perdí. Porque no supe apreciarlo. Tu relación con Dios la perdí porque yo no estaba agradecido por lo que Dios me dio. Yo no supe dar gracias por todo a Él. Y yo perdí mi relación con Dios. You know, what happened with your good job? What happened with your relationship with God? I didn't know how to appreciate it. You know when you know how to appreciate it? After you've lost it. ¿Sabe cuando nosotros sabemos apreciar lo que tuvimos? Cuando lo hemos perdido. Y ya es demasiado tarde. Tú estás escuchándome hoy y tú estás perdiendo tu familia, tu esposa, tu esposo, tu buen trabajo por el pecado. Por el pecado. Vente a Cristo. Déjale a Cristo enseñarte a apreciar lo que tú tienes. You're losing your wife or your husband or your family today because you don't know how to appreciate them. You're losing your good job, maybe. You have lost or losing your relationship with God because you don't know how to appreciate what you have. Come to Christ in your heart. Quit playing religion, playing with God, and come to Christ and let Him teach you how to be thankful for everything that you have before you lose it. You know, a lot of people don't appreciate what they have until they've lost it. And then it's too late. Come to Christ and will teach you how to appreciate everything He gives you. Everything you have will teach you. Let's go to the last one. Dios nos ofrece todo tipo de bendición espiritual en Cristo. ¿Estás en Cristo? Porque si tú estás fuera de Cristo, no te has bautizado para entrar en una relación con Cristo, no puedes disfrutar de todas las bendiciones espirituales que están en Cristo. God offers us all kinds of spiritual blessings in Christ. Are you in Christ? The Bible teaches us that we're baptized into Christ. If you're not in Christ, because you've been baptized into Christ, you can enjoy all spiritual blessings. Are you in the ark? ¿Estás en el arca? El arca representa la iglesia. The ark, are you in the ark of Noah? The ark represents the church. Are you a member, an active member of the church? Are you growing in the Lord in the church? Are you using your talents and your abilities in the Lord's church to help other people? ¿Estás en el arca? ¿Estás en la iglesia? Disfrutando de las muchas bendiciones espirituales que hay porque tú eres un miembro fiel en la iglesia. Estás desarrollando tus talentos en la iglesia para ayudar a otras personas. Qué bonito fue hace 2 semanas atrás cuando hicimos
la escuela bíblica del verano, las mujeres, los hombres usando sus talentos para enriquecer las vidas de los niños. ¿Estás saliendo fuera de Sodoma y Gomorra? Are you getting out of Sodom and Gomorrah? What did the angels tell Lot and his wife and his daughters? Get out. Get out of the world. Get out of Sodom. Get out of Gomorrah. You're going to be destroyed. Come on, get out. Come on, come with us. And poor Lot's wife, what did she do? Her heart was in the world of Sodom and Gomorrah, and she looked back because her heart was in the world. Is your heart in the world? What would Lot tell you? What would the angels tell you? Come on, get out of Sodom and Gomorrah. Come on out and serve the Lord. Escape from the destruction that is in the world. Debes escaparte del mundo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Miró hacia atrás porque su corazón estaba en el mundo. Perdió su vida por querer tanto las cosas de Sodoma y Gomorra. Sal de ahí. Sal de Sodoma y Gomorra. Sal del mundo de Satanás y servir a Cristo para que tú puedas disfrutar de todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Vamos a cantar un cántico de invitación para cualquier persona en este día que quisiera servir a Cristo.